Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos alumnos? Yo soy la doctora María Estela Aldama. Este año voy a tener la asignatura, la responsabilidad de desarrollar con ustedes la asignatura que se llama Taller de Jurisprudencia. Es una asignatura que les va a gustar mucho, porque les va a adentrar en lo que es la técnica propiamente dicha del ejercicio de la profesión. Les va a adentrar entonces en los términos y en los vericuetos más jurídicos, porque hasta ahora estaban muy en teoría, y ahora pero es un camino nada más, porque esta asignatura se centra en analizar, en que ustedes tengan los conocimientos básicos, las primeras letras para analizar los fallos jurídicos. Y bueno, como yo sé que ustedes están en el cuarto curso, séptimo semestre, que es el cuarto curso, ¿verdad? Todavía ustedes no tienen, salvo algunas excepciones, práctica tribunalicia. De ahí que a mí me gusta empezar siempre por ubicarnos en qué lugar estamos. Y al efecto, recordemos un poco el artículo 3 de la Constitución Nacional, que nos dice cómo se organiza el Estado. Y el Estado, el gobierno, se organiza dividiendo en 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo el gobierno de un país, o sea, lo que conocemos también con el nombre de Estado, se divide sus funciones en el ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno de esos 3 poderes tienen que actuar en forma independiente, bien separados unos de otros, y entonces ahí nosotros nos ubicamos con lo que estamos desarrollando y con lo que ustedes están estudiando dentro del Poder Judicial. Bueno, siguiendo un poco, interrumpo este punto para seguir con mi presentación. Yo soy abogada, me recibí en la Universidad Nacional de Asunción, así como ustedes están estudiando. Cuando eso no había filiales, era Asunción nomás. Luego hice el doctorado muchos años después en la Universidad Católica. De ahí que soy más de la Nacional, pero también tengo un tanto de la Universidad Católica. Y actualmente, o sea que ya hace casi 20 años que estoy ejerciendo la judicatura. Soy conjueza del Tribunal de Apelación en lo penal en esta ciudad de Caacupé. Yo no soy autóctona de Caacupé, pero viajo todos los días y soy de Itauguá. Y lastimosamente por la pandemia tenemos que no hacer las clases presenciales, pero sí esta forma que yo ideé ya el año pasado les llega muy bien a los alumnos y ojalá que a ustedes también les llegue y estén satisfechos. Pues bien, yo voy a estar cortando cada tanto porque les voy a enviar por video. Le envío las grabaciones y es la única forma que ustedes puedan abrir y que yo pueda mandar también, cortando cada tanto. Pero yo voy a desarrollar toda la bolilla. Y hoy entonces vamos a adentrarnos en la bolilla 1. Pero antes de adentrarnos a eso, les estaba diciendo que nosotros, tanto ustedes que están estudiando y yo que estoy en el ejercicio de la profesión, estuve muchísimos años, luego recién entré en el Poder Judicial, tanto ustedes como yo estamos nosotros dentro de ese tercer elemento en que está dividido el gobierno de un país, que es el Poder Judicial. Bueno, entonces, nosotros estamos al servicio del Poder Judicial, de lo que llamamos justicia. Y yo les suelo preguntar a mis alumnos si ustedes, al estudiar Derecho, saben qué es lo que van a hacer en lo sucesivo,
Y me imagino que me van a responder que sí, que en lo sucesivo ustedes están para litigar, para resolver pleitos. Ese es el objetivo de nuestro estudio y lo que el abogado hace toda su vida. Es analizar y dirimir y resolver, ayudarle a las personas que están con dificultades o que se sienten vulnerados en su derecho, ayudarles a ellos a transitar hacia el camino de la justicia. ¿Y para qué se busca la justicia? Para resolver algún problema. Quiere decir de que tuvo un conflicto o que tiene una insatisfacción, por eso es que está recurriendo a la justicia. Bueno, ahora, el Poder Judicial Caacupé, ustedes saben de que está el edificio grande ese, ahora actualmente, donde están todos los juzgados, los tribunales, y dentro de eso entonces el Poder Judicial para el ejercicio de la justicia hay 3 estamentos. El primer estamento, diríamos, lo primero es están los juzgados de primera instancia, los diversos juzgados. Después está yendo de abajo para arriba, ¿verdad? Haciendo un orden de abajo para arriba, están los juzgados de primera instancia, que es el lugar donde primero llegamos para litigar. Después, ahí en la primera instancia llevas adelante tu juicio. Ahora, si sale alguna resolución con la que no estás de acuerdo, entonces vas a apelar. ¿Y dónde va a ir? ¿Quién va a resolver la apelación? Es el Tribunal de Apelación. Está el Tribunal de Apelación en lo penal, donde yo estoy, una de las 3, su nombre lo dice tribunal, somos 3. Bueno, está el tribunal en lo civil y está el tribunal en la niñez, acá en Caacupé. En Asunción hay también el tribunal en lo laboral. Bueno, entonces esa es la segunda instancia, los tribunales de apelación. Y la tercera instancia ya es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia sí que hay uno solo para todo el país. Y son 9 miembros. Eso está en la Constitución, ya habrán leído. Porque el Tribunal de Apelación sí hay en cada circunscripción. En el país tenemos 17 circunscripciones. O sea que por cada departamento es una circunscripción judicial. Bueno, entonces ahí te atienden los jueces, los magistrados y después los funcionarios. Bueno, hasta ahí ahora, corto un rato. Pues bien, entonces ahora a mí me gusta siempre ejemplificar de qué manera es que empieza a trabajar el abogado o cómo empieza la función del abogado, por dónde empieza, porque ustedes pues son futuros abogados y tenemos que un poco ubicarnos. Eso es lo que yo quiero hacer con esta asignatura, ubicarles a ustedes dentro de lo que va a ser el ejercicio de la profesión, que conozcan algunos términos jurídicos que le llamamos o cuáles son los primeros pasos que se dan. Bueno, vamos a suponer que ustedes se recibieron de abogado y que viene un vecino y les dice, ¿sabe doctor fulano que ahí mi vecino movió su mojón y está entrando en mi propiedad? Está entrando yo tengo mi propiedad, tiene 100 metros de frente y él ahora está entrando más o menos 5 metros de frente. 5 metros agarra de mi frente y entra por todo el fondo. Y entonces él ahí tiene que, y bueno, don fulano, le decía al vecino, ¿qué es lo que querés? Y yo quiero recuperar mi terreno. Y a lo mejor su hijo le dice, pero papá, demasiado poca cosa, es 5 metros y vos vas a entrar en un pleito que a lo mejor te lleva años. Pero el señor insiste en que él lo que quiere es recuperar su terreno, no importa lo que gaste. Porque a veces lo que se busca con la justicia
es reparar la armonía y que se encuentre esa paz, la paz, y que no te sientas avasallado en tu derecho. Muchos saben bien de que van a meterse en un lío, de que van a perder mucho tiempo, que van a perder dinero, pero lo mismo están dispuestos porque se sintieron avasallados en su derecho. O sea, dice que este es su vecino que vio su mojón y le entró en su propiedad, lo hizo a propósito, a sabiendas de que estaba haciendo mal. Entonces quiere decir de que no está respetando, es respetado su derecho. Y eso es lo que le duele a las personas. Eso o muchas veces el hecho en sí, porque no también el hecho en sí que te quiten una parte de tu propiedad, que te quiten una parte de tus bienes, de tu honor, lo mismo va a doler. Entonces, ahí el abogado le va a decir, bueno, don fulano, acá tenemos algunos caminos para poder recuperar, y empiezan a hablar, ¿verdad? Y ahí va a ser un juicio. Nosotros este año vamos a hablar, siempre cuando hablamos, tienen que ubicarse que vamos a hablar de juicios civiles, del proceso civil. Nosotros no vamos a entrar en proceso penal, son los civiles. Porque lo que pasa es que si ustedes saben los principios generales del proceso civil, ya es abarcante, ya van a tener también, ya les va a ser aplicable también a los demás procesos, sea penal o lo que sea. Bueno, entonces ustedes ahí empiezan a hablar y prácticamente digamos que toman el trabajo. En el sentido de que le dicen, bueno señor, usted me va a dar un poder, y después empiezan a preparar, o bien le hacen firmar nomás a él, pero preparan el escrito de demanda. ¿Qué va a demandar? Tu vecino se llama don Juan. Don Juan vino a pedirte auxilio, a decirte, yo quiero que me recuperes mi terreno. Entonces, don Juan es tu cliente. Y te dijo don Juan que el vecino que está al lado, que es don Antonio, es el que está entrando en su propiedad. Entonces, ¿qué vos vas a hacer como abogado? Vas a preparar un juicio para recuperar ese inmueble que don Juan, para recuperar el inmueble de don Juan. ¿Y a quién le vas a demandar? A quien entró en la propiedad de don Juan, que en este caso es don Antonio. Por eso, don Juan, en términos jurídicos, le llamamos actor. Es el actor. Actor, A-C-T-O. No es AU con U, sino al con C. Es el actor, don Juan. ¿Quiénes son los actores? Los que promueven la demanda. Y aquel contra quien se promueve en este caso es don Antonio, que es el demandado. Bueno, entonces vas a preparar vos como abogado este trabajo, y vas a preparar la demanda a favor de don Juan para que se le recupere su propiedad. Es un juicio ordinario y que probablemente puedas iniciar un juicio de reivindicación contra don Antonio. Bueno, y ahí entonces, ¿qué haces después? Preparas tu escrito, y ¿qué haces con tu escrito? Le pedís todos los instrumentos, ¿verdad? Le pedís el título, le pedís el pago de impuesto inmobiliario, le pedís lo que pueda justificar que él es el dueño. Y con eso entonces preparas. ¿Y dónde vas con tu escrito de demanda? Te vas al tribunal. ¿Y qué haces en el tribunal? Te vas y presentas al juzgado que está de turno. ¿Qué clase de juzgado? ¿En lo penal? No, ¿verdad? Si es una cuestión de tierra, es una cuestión civil. Te vas a ir en el juzgado civil que está de turno, y ahí vas a ir a plantear tu demanda. En primera instancia vas a plantear.
Bueno, y con eso empieza a moverse la maquinaria judicial. Ahí empieza lo que llamamos proceso, porque siempre vamos a estar estudiando ustedes en toda su vida proceso civil, proceso penal, proceso laboral, y ahora entonces vamos a adentrarnos en el proceso. Y por ello siempre es importante recordar qué es lo que es el proceso, a qué llamamos proceso. Proceso significa avanzar, progresar, ir para adelante. Ahora, jurídicamente el proceso son la serie, se le llama proceso a toda la serie de actos que ejecutan las partes. ¿Y quiénes son las partes? Es el actor don Juan, el demandado don Antonio. Ellos ejecutan todos los actos y que le presentan al juez, que el juez dirige y controla esos actos, y todo ese proceso tiene un objetivo final que es llegar a la sentencia. ¿Y para qué se quiere llegar a la sentencia? Para resolver, para dirimir, para acabar. ¿Y cómo se acaba? Diciéndole a don Juan, vos tenés razón. Don Antonio, vos tenés razón. Entonces ahí se acaba, ahí se dirime. Y ese es el objetivo de la justicia, pensando de que con eso don Juan, si no tenía el derecho, mejor derecho para reclamar la propiedad, entonces se va a quedar satisfecho porque se le va a demostrar que él estaba equivocado. Y si no, entonces va a quedar muy satisfecho porque no estaba equivocado y recuperó. Bueno, entonces, ¿cómo definimos al proceso? Como una serie de actos ejecutados por las partes bajo la dirección y control del juez. Eso se presenta ante el juzgado y es el juez el que dirige y el que controla. Y que todo esto tiene un fin que es llegar a la sentencia. Pero todos estos actos que se van, el proceso son la serie de actos que vamos realizando, que se van ejecutando. Toda esa serie de actos que se van ejecutando tienen que estar regidos por normas, o sea que están reglas preestablecidas que van definiendo cómo se va a hacer, dentro de qué término se va a responder, dentro de qué plazo. Todo eso se tiene que ir definiendo. Ya sabemos lo que es proceso. Entonces, el proceso, para que pueda empezarse un proceso, el proceso tiene que constar, tres elementos tiene que integrar el proceso, que es la acción, la pretensión y la jurisdicción. Bueno, empecemos por la acción. Siguiendo con nuestro ejemplo para poder ubicarnos. Don Juan es el que dice que se entró en su propiedad y entonces se fue a hablar con don Antonio. Don Antonio no le reconoció y entonces ya iba a pelearse luego con don Antonio, porque así generalmente son nuestra gente, ¿verdad? Ya se pelean, a veces se sacan armas, se golpean. ¿Y qué hace el Estado? El Estado justamente lo que no quiere es que la gente busque justicia por sí misma. Porque si don Juan está muy seguro, a lo mejor quiere buscar justicia por él mismo. Y como don Antonio no entra en razones, don Juan va a buscar un arma, va a buscar una forma de atacarle, o de vengarse, o de perjudicarle. Y eso es lo que el Estado tiene que velar, que las partes en pos de la justicia no se hagan por sí mismas, sino que esa justicia esté a cargo de un poder del Estado, porque ahí no se va a prestar a nerviosismos, no se va a prestar a violencias, sino que se va a hacer bien las cosas. Bueno, entonces se mueve el proceso, pero para mover el proceso tiene que, por eso, el proceso estar integrado por estos elementos, que es la acción. Bueno,
¿Y qué es la acción? La acción es la facultad que tengo, es la facultad que tiene la persona de dirigirse al Estado y de pedirle que le proteja en su derecho. En este caso que les estamos diciendo, entre don Juan y don Antonio, ¿quién es el que tiene la acción? Don Juan. ¿Por qué? Porque don Juan es el que dice que su derecho está atropellado. Su derecho está atropellado, entonces don Juan se va y le dice al Estado, bueno, yo soy un hombre, que se rige por las leyes, entonces no voy a hacer justicia por manos propias y voy a nomás a recurrir al Estado y vengo a pedirle a la justicia, al Poder Judicial, que haga justicia por mi derecho que está siendo atropellado. Le plantea. Pero para que eso plantee don Juan, tiene que tener, él está dotado de una facultad que tiene de pedirle eso al Estado. Él tiene esa facultad de decirle al Estado, por favor, que se mueva este Poder Judicial para que me puedan devolver, para que puedan hacer justicia en mi caso. Entonces, se dirige al Estado para obtener justicia contra aquel que le está atropellando en su derecho. Entonces, podemos decir también de que es la facultad que tiene el particular atropellado en su derecho de recurrir al Poder Judicial, a una parte del Estado, para que en su nombre busque que se cumpla con él el derecho, que el derecho haga que la justicia se cumpla a través del Poder Judicial. Bueno, entonces invoca en su beneficio la garantía del cumplimiento de su derecho. ¿Y quién va a ser el que tiene la acción? El que tiene la acción es aquel que se siente conculcado, que se siente atropellado, y entonces se va, para no hacer justicia por sí mismo, se va ante el Estado, ante el Poder Judicial, y pide que se haga justicia. Entonces esa es la acción, esa potestad, facultad que tiene de que el Estado le devuelva algo que le están sacando, y ese algo puede ser material, puede ser también intangible, puede ser su honor, su reputación. Bueno, por eso el primer elemento del proceso es la acción. El segundo elemento del proceso es la pretensión. ¿Y qué es la pretensión? La pretensión es lo que don Juan pide. En este caso, don Juan lo que pide es que se le devuelva su propiedad que se le está sacando. Entonces, él pide eso y pide que se le devuelva. Y lo que él pide, lo que él exige, esa es su pretensión. Yo creo que está en términos incluso bien literal. Si interpretamos, nos vamos a ubicar bien. El otro elemento, acción, primer elemento, pretensión, segundo elemento del proceso. La pretensión, entonces, es lo que el actor o el que se siente abusado en su derecho va a pedir, va a exigir al Estado para que le devuelva. En este punto siempre es importante recordar de que en el proceso civil tiene una característica de que se rige el principio dispositivo. ¿Y qué entendemos por principio dispositivo? Es que el procedimiento civil se mueve solamente cuando las partes se dirigen. ¿Y quiénes son las partes? Recuérdense, actor, el que plantea la demanda, y demandado. Esas son las partes. Quiere decir entonces que el proceso no se mueve si actor o demandado no plantean algún elemento como para que se inste el procedimiento, como para que se trabaje en el expediente. Porque esa demanda que ustedes van a plantear, pues se tiene que formar un expediente.
Bueno, entonces rige el principio dispositivo, que significa eso de que se mueve solamente a instancia de parte. O sea que el juez, aunque se dé cuenta de que a lo mejor si trae esta prueba, este expediente, aunque se dé cuenta, el juez por iniciativa propia no puede hacer, porque el proceso civil solo se mueve a instancia de parte, o sea que tienen que pedir las partes y no el juez. Lo contrario del principio oficioso, que rige en algunas, menos en lo civil. Lo oficioso, sí, ahí el juez puede pedir algunos por su propia, algunas pruebas o algún trabajo por su propia iniciativa. Bueno, entonces tenemos acción, pretensión y luego la jurisdicción. La jurisdicción, yo sé que ustedes seguramente que ya manejanlo, porque siempre hemos estudiado eso, diciendo de que la jurisdicción es la potestad que tiene el juez de conocer y decidir en juicio y hacer ejecutar lo juzgado. Ahora, ustedes me dirán, yo hoy soy juez. Yo amanecí nomás un día y dije, bueno, ahora ya voy a ser juez y ya quiero ser juez y entonces soy juez. ¿Es así o no? Claro que no, ¿verdad? No, ni tampoco es porque mi papá había sido que fue juez y entonces yo por eso tengo que ser también juez. No. El juez, pues, ¿por qué les hablo del juez? Porque el juez es el que tiene la jurisdicción. Bueno, la jurisdicción entonces se le da al juez, le otorga el Estado. ¿Y cómo le otorga el Estado? Y a través, siendo un Estado de Derecho, hace todas esas normas y establece de que el Estado tiene la potestad, tiene la facultad de darle a un particular la potestad de conocer, quiere decir, de analizar, estudiar y decidir, eso es lo más importante, decidir un caso que siempre es conflictuado, porque si no, no va a haber luego, no se va a recurrir a la justicia, decidir un conflicto y, por sobre todo, hacer ejecutar lo decidido. Todo eso es lo que es la jurisdicción. La potestad que tiene una persona a quien el Estado le dio esa potestad para poder conocer, decidir, decidir y hacer cumplir lo juzgado. Bueno, sabiendo lo que es la jurisdicción, nuestro programa nos pide también la competencia. Yo quiero que ustedes bajen el programa y tengan en sus manos, cuando estamos estudiando, tengan el programa en sus manos, porque ustedes tienen que ir controlando. Y es más, yo les cuento de que yo estoy ampliando, siempre doy más, pongo más elementos, que si bien no figura acá, figura en nuestro material que vamos a usar para el estudio. Entonces, quiero que se familiaricen desde el vamos, desde hoy. Entonces, para la próxima sí o sí quiero que tengan sus programas consigo, que tengan un lápiz, un cuaderno y que anoten así las cosas trascendentales que les parece, de tal manera que después yo voy a dar un buen intervalo para que ustedes me vayan haciendo preguntas y puedan ir contestando. Bueno, ahora ya sabemos pues lo que es jurisdicción, siguiendo, ¿verdad? Entonces nos pide también la competencia. Y la competencia es la capacidad que tienen los jueces para ejercer esa potestad que tiene esa jurisdicción, para ejercer la jurisdicción dentro de ciertos límites. Todos los jueces tienen jurisdicción, todos, jueces, sea cual sea. La jurisdicción pues es la potestad que tiene de resolver y de hacer cumplir lo que él resolvió. Bueno, y ahora la competencia no tienen todos los jueces. Yo, por ejemplo, les conté que soy
del Tribunal de Apelación acá de Caacupé. Siendo yo de Caacupé, quiero que razonen conmigo, yo puedo ir a resolver un caso en Asunción o en Caaguazú, es otra circunscripción. ¿Puedo irme a otra circunscripción a actuar y a resolver? No. No, ¿por qué? Porque a mí me dice el decreto por el que soy nombrada, me dice, vos vas a trabajar como juez, primero me dice como juez de segunda instancia, o sea, como miembro del Tribunal de Apelación, ahí me dice mi grado. Me dice también que voy a trabajar en lo penal. Bueno, y entonces ahí ya me dice solamente, y en cordillera, todo lo que sea cordillera. A ella me está diciendo, vos tenés competencia solamente en el límite de cordillera. Vos tenés competencia solamente para hacer segunda instancia. Vos tenés competencia solamente para lo penal. No tenés competencia para actuar en lo civil. No tenés competencia para hacer el trabajo de un juez de primera instancia, ni para hacer un trabajo del ministro de la Corte. Solamente lo que te diga tu competencia. Entonces, ¿qué es la competencia? Es el límite que se le pone a la jurisdicción. Digamos que la jurisdicción es el cielo, es el universo, toda la potestad. Pero después se le pone límites a cada juez, se le ponen los límites dentro del cual va a actuar. Y el juez a su vez actúa según la materia, como les estuve diciendo, por eso hay competencia. Las competencias pueden existir según la materia, que son civil, comercial, laboral, penal, niñez, contencioso administrativo. Eso está en el programa. Si ustedes tienen, miren un poco. Adéntrense, que no sean que después cuando van a rendir nomás miren y ya no puedan ni ubicarse. Según la materia. Según el territorio, es según todas las circunscripciones que haya en el país. Por ejemplo, o si es un juez de paz, por ejemplo, un juez de paz de Atirá no puede ir a trabajar en el juzgado de paz de cualquier otra ciudad. Sea, por ejemplo, de Itacurubí o no puede irse a Capiatá. Cada uno tiene que estar dentro de su límite territorial. Bueno, eso es según el territorio, según la materia, según el valor o la cuantía de asuntos. Los juzgados de paz tienen la competencia está dada por el monto de lo que se pide o el monto, por ejemplo, les digo por decir, pero para que tengan una idea. Creo que era 300 jornales. 300 jornales y bueno, actualmente se elevó muchísimo. Vamos a poner nomás un ejemplo en guaraníes, que no es la realidad, pero es para que ustedes tengan una idea. Desde hasta 10 millones de guaraníes, si estás reclamando, te vas a juzgado de paz. Si vas a reclamar 10 millones, 1.000 guaraníes, ahí ya tenés que irte al juzgado de primera instancia. Ese es por la cuantía. Y en Asunción existe, pero solo en Asunción, los juzgados de paz letrada, donde hay otros montos que ya van ahí antes de ir a primera instancia. Pero es por saber nomás, porque por acá no tenemos eso. Después tenemos la competencia por el grado, por el turno. El grado es primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Jueces de primer grado se dice a los juzgados de primera instancia, jueces de segundo grado, segunda instancia o tribunal. Y en la tercera instancia serían la máxima, los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, después tenemos también por el turno. Muy bien. En Caacupé hoy mismo, por ejemplo, tenemos 3 jueces civiles. Y vos podés ir a elegir y decir, a mí me gusta más este juez, y entonces me voy y presento ahí. No es así. ¿Por qué? Porque está definido los turnos. Está definido quién es el primer turno, quién es el segundo y quién es el tercero. Y entonces, actualmente, en realidad, antes cuando yo trabajaba en la profesión todavía,
trabajaban por mes. Un del primer turno trabajaba todo enero, todo febrero, no eran tantos pues. O cada 15 días. Bueno, pero actualmente es por sorteo, para que no se pueda más elegir. Acá en Caacupé también ya tenemos, con los expedientes electrónicos, ya tenemos también, incluso antes ya hemos tenido el sistema de sorteo. O sea, vos abogado, te vas y presentás en mesa de entrada toda tu documentación, vos no podés elegir, ni nadie, ni el juez no puede decir, yo quiero ese juicio. No puede elegir porque se hace un sorteo. Y entonces el sorteo te dice, a vos te toca el primer turno, a vos te toca el segundo turno, a vos te toca el tercer turno, le salió otra vez el tercer turno. Bueno, entonces esos son los turnos. Ahora es por sorteo que se define a qué turno te corresponde. ¿Y qué es el turno? Es la competencia. Es la competencia para que sea el juez mengano o el juez sultano el que te corresponde. Entonces, la competencia es el límite que se le pone a la jurisdicción para que actúe dentro de un territorio, dentro de un parámetro de monto del juicio que pide, del grado, de la materia y en fin de todo eso. Bueno, entonces después vamos a ver un poco, ya tenemos los elementos que necesitamos, ya sabemos cuáles son los elementos que vamos a tener para que el proceso iniciemos y se desarrolle. Y entonces ahora vamos a hablar propiamente ya del proceso, cómo empezamos, lo que se llama etapas del proceso. Bueno, esta es la segunda parte de nuestra, no, acá no figura, pero yo les voy a dictar después, no se vayan a apurar que yo les voy a ir dictando. Les adelanto que esta asignatura no es muy larga, gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a desarrollar sin ningún problema. Les voy a poder dictar, les voy a ir dictando los otros puntos que tienen que figurar. En esta bolilla, uno, por ejemplo, tiene que figurar las etapas del proceso. Bien, entonces ya sabemos lo que es el proceso y cuáles son los elementos que la integran, quiénes son los que mueven, Ahora entonces vayamos a la parte más importante probablemente de esta bolilla y que vamos a estar repitiendo en todo este curso, las etapas del proceso. ¿Cuáles son las etapas del proceso? El proceso, ya les dije que son todos los actos que hacen las partes, sea autor o sea demandado, para llevar adelante el juicio, para llegar al fin último, que es la sentencia, o sea que es la de dirimir el juicio. Ahora, entonces, el proceso tiene muchas etapas y desde luego ustedes comprenderán porque un juicio nunca es corto, ¿verdad? Cualquiera que su papá o algún pariente haya tenido algún juicio van a saber de que el juicio nunca dura 2 meses, 3 meses, ni un año, a veces puede llevar mucho más también. Bueno, entonces vamos a suponer de que estamos empezando este juicio que les dije, reivindicación se llamaría el juicio, donde don Juan está pidiendo que recupere su parte de su inmueble que es ocupado por el señor Antonio. Bueno, entonces el juicio va a empezar con la parte del proceso que se llama demanda. 5 partes tiene el proceso: demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Se empieza con la demanda. Ese es el acto entonces donde el abogado escribió todo su argumento de por qué tiene que ser devuelto. Tiene que ahí analizar todas las leyes que le favorecen, tiene que mencionar eso. Bueno, y entonces plantea la demanda. Entonces, ¿qué entendemos por demanda? La petición que hacen las partes al juez.
es la petición que le hacen las partes. Es el acto procesal por el que se empieza un proceso, la instancia civil, donde el autor le dice al juez: señor juez, esto es lo que a mí me hicieron, esta injusticia se cometió conmigo y yo pido que usted controle para que se me devuelva esa paz que yo estoy queriendo a través de la justicia. Bueno, entonces esa es la demanda, es el acto por el que se empieza, el acto introductivo, y se presenta en forma de una petición, a que llamamos escrito, para que se pueda lograr la justicia que se tiene. La importancia es trascendental, esta parte de la demanda. Yo siempre les dije a mis alumnos de que tienen que perder el tiempo sin ningún preámbulo, pero no, sin ningún cargo de conciencia, pierdan el tiempo para hacer la demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes después hablan, todo lo que ustedes después puedan perder o ganar, tiene que estar en la demanda. Si ustedes bien plantean de esa demanda, construyen su edificio. Si ustedes mal plantean esa demanda, va a ser como un edificio que se les cae encima. Entonces, hay que analizar bien, plantear, llevarte tu tiempo sin ningún problema y hacer bien las cosas. Ese ya va y ahí no, porque entonces eso ya no podés cambiar, pues. Por eso vos no podés después decir: dije mal, había sido que yo me equivoqué al decir tal cosa. Lo que dijiste en tu demanda ya no podés cambiar. Está establecido en el artículo 215 del CPC, Código Procesal Civil. Otra de las cosas que quiero que tengan todos, cada uno en su poder, es el Código Procesal Civil. Sé que suelen tener, y entonces eso tienen que aprender a manejar, porque ahí está el ABC de la profesión. Entonces está la demanda. ¿Cómo se va a deducir la demanda? Está en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, que dice de que ¿quién es el que se dirige? El autor. El autor, que tiene que decir: fulano de tal, por mis propios derechos y bajo patrocinio de abogado, vengo a plantear la demanda con domicilio, tiene que decir: estoy domiciliado, mi casa es en el barrio Coco Iguazú, y fijo domicilio procesal en la oficina de mi abogado, que es la calle Benjamín Costán, número tal. Bueno, entonces se fija el domicilio real, que es la casa donde vivís, que se necesita saber, y el domicilio procesal, que es el lugar donde generalmente es también del abogado patrocinante todas las notificaciones, porque cuando empieza la demanda empieza la maquinaria judicial y tiene que haber varias notificaciones. ¿Y qué son las notificaciones? Son las comunicaciones que se hacen de las resoluciones que van saliendo, por ejemplo. Bueno, entonces vas a poner el nombre del domicilio del autor, su domicilio real y el domicilio procesal. Después vas a poner exactamente qué es lo que estás pidiendo. Vengo a plantear una demanda de usucapión, en nuestro caso. Puede ser: vengo a plantear una demanda de reivindicación. En realidad en nuestro caso es reivindicación. O vengo a plantear una demanda de divorcio. O sea, vos ahí le das qué es la causa que te está moviendo y en qué fundás tus hechos. ¿Por qué pedí eso? ¿Qué es lo que a vos, en este caso, vas a explicar qué es lo que a don Juan le hicieron? ¿Qué es lo que está de mal? ¿Y qué derecho? ¿Y dónde está el derecho de don Juan? Está en su título de propiedad, que acá presento. Este es su título. Entonces ahí vos demostrás el derecho, y si querés invocar alguna ley podés invocar. Si no querés invocar, no invoques, porque resulta que está el principio iura novi curie. Iura novi curie. Está en el folleto. Lean un poco. Ese principio significa que el juez debe saber el derecho. Las partes tienen que plantear bien, pero pueden dejar de mencionar el derecho.
¿Por qué? Porque el juez es el que tiene que saber el derecho. A las partes y al abogado lo que le interesa es desarrollar perfectamente los hechos, porque sobre los hechos son los que se van a llevar adelante las pruebas, sobre los hechos son los que se va a desarrollar, como les dije, la edificación. Entonces, de paso ya les estoy contando, generalmente es una pregunta de examen, el principio iura nobis curia. Suplir, significa el juez sabe el derecho. Lo que significa en la práctica que vos como abogado hasta te podés equivocar del derecho que invocas. Te podés equivocar, pero no podés equivocarte en los hechos. ¿Por qué? Porque lo que el juez debe analizar son los hechos, porque el derecho va a saber él mismo. Bueno, entonces ahí planteas tu demanda. Esa es la primera etapa. Ahora, ¿sí? Hola, sí. Bueno, entonces estamos ahora con la contestación. ¿Qué va a hacer don Antonio? Don Antonio también, así como don Juan, o sea, el abogado, ustedes, el abogado de don Antonio también tiene que atender muy bien y tomarse también su tiempo para contestar. Ahora, siempre contestar es más fácil porque se tiene que negar todo, al no ser que diga, cierto, no hay nada que hacer, le decía don Antonio, acá, si sos un abogado leal, ¿verdad? Le vas a decir, don Antonio, acá vamos a perder el caso, vamos a contestar, para que vamos a negar, entonces te allanas, ¿verdad? Pero si se va a allanar, pues no se va a llegarlo al juicio, a lo mejor ya por el camino se arregla. Y ya antes podían haber arreglado, ¿verdad? Entonces van ahora a contestar don Antonio, y vos como abogado, que don Antonio no quiere, también dicen, no, yo tengo mejor derecho, no se te voy a ir. Entonces vos como su abogado tenés que encaminarle hacia donde él quiera y tenés que negar todo. No es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto, hay que negar. Y después, lo que sí es cierto, podés decir, es que ese título de propiedad es cierto, es real, pero yo también tengo mi título y acá estoy presentando y estoy llevando, con eso vamos a medir entonces. Entonces ya te vas a ya planteas de qué manera podés ir demostrando de que vos tenés derecho a eso que el otro te está pidiendo. Entonces, esa es la contestación. Se plantea la demanda, se le notifica al demandado y don Antonio, desde el día que recibe la notificación, tiene 18 días hábiles. ¿Qué son los días hábiles? Menos sábado y domingo. Y feriados. Menos sábado, domingo y feriados. Entonces, 18 días hábiles que no se convierte del 1 al 18, sino se convierte en algo así como del 1 al 25 por ahí, porque le tenés que restar todos los sábados y domingos también. Bueno, entonces, tiene 18 días para contestar y al contestar va a negar y va a plantear también todas sus defensas. También es muy importante como la demanda. ¿Por qué? Porque fija el alcance, determina el alcance hasta dónde va a empezar y hasta dónde va a ir el ejercicio de una acción o el ejercicio de el juicio. El juicio en sí se va a desarrollar. Ahí, al contestar la demanda, queda trabada la litis, le decimos nosotros los abogados. ¿Qué significa trabada la litis? Ahí empieza, se empieza el juicio, el proceso en sí. ¿Y por qué empieza y cómo queda trabada la litis? En la forma, por eso les dije, mucha atención al demandar y al contestar. Lo que vos dijiste es lo que tenés que demostrar. Lo que vos contestaste es lo que tenés que demostrar. No podés traer después de 8 días, después de 50 días, cosas de afuera y decir, así había sido que tenía que plantear para ganar este juicio. No podés ya solamente cómo quedó trabada la litis. Eso es lo que se llama
la litis ya quedó trabada, decimos nosotros los abogados. Con eso queremos decir, ahí ya está, de eso ya no podemos cambiar los hechos. Acuérdense, los hechos, porque nosotros trabajamos sobre hechos y el juez trabaja sobre el derecho y el juez tiene que hacer la unión de los hechos con el derecho. Bueno, entonces, muy importante también porque fija el alcance de sus pretensiones. Y también el demandado pues se considera con derecho y entonces tiene que plantear también sus defensas para que pueda en el momento de llegado de repeler ese juicio. Bueno, entonces la contestación ya sabemos que es la segunda parte, que tiene 18 días para hacerlo. Al contestarse queda trabada la litis, quiere decir de que a partir de ahí ya nadie puede agregar, o sea, las partes. ¿Quiénes son las partes? Autor y demandado. Ni autor ni demandado, al quedar trabada la litis, ya no puede más modificar lo que estuvo diciendo. Bueno, entonces después va a venir la tercera etapa, que es, todas las etapas son importantes y esta probablemente la más importante. ¿Por qué? Porque es la etapa de pruebas. ¿Y por qué las pruebas son importantes? Porque según lo que vos probás es lo que vas a ganar o lo que vas a perder. Acordate que empezás un litigio, es una confrontación y esa confrontación es lo que vas a resolver, es lo que buscas el amparo del Estado para que te resuelva y es la función del juez aplicar el derecho, ir encauzando, ir dirigiendo para que al final se pueda dictar una sentencia con la que se dirime el juicio. Bueno, entonces llegamos a la etapa de la probatoria, son 40 días hábiles también para poder plantear y desarrollar todas tus pruebas. Solamente lo que probás es lo que podés ganar. Si no probás, aunque sea la verdad, pero una verdad que todos conocen, si no probás dentro del juicio, no vas a poder justificar y por ende no vas a poder ganar y por ende vas a perder. Por eso, el ejercicio de la profesión de abogado es muy comprometida, es de mucha responsabilidad que muchos no toman con responsabilidad y yo veo cada barbaridad en los expedientes de abogados irresponsables que sus clientes pierden por culpa de que planteó mal o contestó mal la demanda o porque lo hace con ligereza. Entonces tenemos nosotros ahí que plantear bien y tienen que hacer muy bien. Yo siempre dije que si los abogados fueran como los médicos, aquí se le demanda porque se quedó algo adentro, por lo que sea, los abogados, el 80% hubieran estado adentro, al menos de los expedientes que yo suelo ver, ¿verdad? Bueno, entonces la prueba, porque con las pruebas vas a reconstruir los hechos que se te plantean. ¿Y cómo vas a reconstruir? Es que vas a irte dentro de la propiedad. ¿Cómo vas a probar ese hecho que estoy diciendo? Te vas dentro de la propiedad y medís y ves si con eso podés llegar a la verdad. Entonces, reconstruimos los hechos que planteamos en la demanda y en la contestación a través de las pruebas. Seguramente que ustedes saben lo que existen muchas clases de pruebas. Están las pruebas testificales, están las pruebas documentales, por ejemplo, los títulos son documentales. Pruebas periciales, en nuestro caso se va a ir un perito a medir la propiedad, esa es una prueba pericial. Documentales tenés ahí, puede haber testificales, después están las pruebas por informes. Si el título no tenés a mano, por ejemplo, podés remitir un informe a los registros públicos para que te envíen para que te remitan. Bueno, y
En el código procesal que ustedes van a comprar está en la etapa probatoria y ahí ustedes van a revisar y mirar un poco todas las pruebas que se pueden presentar. La más conocida es la testifical y la prueba confesoria, o sea que donde se le llama al demandado para que confiese, o a la contraparte, también el actor confiesa, prueba confesoria. Bueno, entonces ahí es donde vos vas a poder ganar y perder el juicio. Después de las pruebas tenemos ya demanda, contestación, prueba. Luego viene alegatos. ¿Y qué son los alegatos? Los alegatos es el compendio, el análisis que se queda a cargo del abogado exclusivamente. El análisis que hace desde lo que se planteó hasta todo lo que se hizo con las pruebas. O sea que ahí se examina, el abogado examina y le da su veredicto. Cada uno le da el veredicto que le conviene, ¿verdad? Le da el veredicto al juez. ¿Y qué es importante? Porque tiene su importancia, no es tanto como la prueba ni la demanda, eso, pero tiene su importancia ya para el juez. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber de que existen a veces expedientes que tienen 10 tomos. Cada tomo está conformado por 200 hojas. Fojas le decimos, hojas. Por 200 hojas. Hay expedientes que tienen 7 tomos, ponele. 7 tomos significa que tienen 1400 hojas. Y vos como juez, es imposible empezar a mirar 1400 y acá está, aquí está ahí. Entonces, el abogado en los alegatos te hace un resumen de las partes donde a él le conviene, lógico. Si yo soy abogado, yo voy a actuar a favor de mi cliente, ¿verdad? Todo lo que a él le conviene voy a demostrar. Y ahí vas a examinar en ese punto que se llama, en esa etapa, perdón, que se llama alegatos, vas a examinar todas las pruebas que vos hiciste y le das el mérito. Con yo pude demostrar esto, esta prueba fue muy importante porque con esto demostró. Y la otra parte, en cambio, no pudo probar nada, porque la prueba que hizo no le sirvió para probar el efecto. O sea, vos desmeritas si necesitas el trabajo de las pruebas del otro y examinas y dándole el valor a tus pruebas. Y le decís dónde está, esta foja tal. Eso le sirve, es de utilidad al juez cuando ya va a dictar la sentencia. Bueno, para no agobiarlos con tanto en el primer día, voy con esto. Terminamos con esto. Casi ya estamos terminando la primera bolilla. Y como les dije al inicio, ustedes van a estudiar el primer año que empecé a enseñar, ya hice un compendio de porque yo a su vez saqué material, porque esta es una asignatura que se planteó, que hicieron los profesores en Asunción según lo que les parecía que iba a ser, pero nunca hubo un texto directo. Entonces yo el primer año ya lo hice, un folleto que le llamo Taller de Jurisprudencia. Desde luego cómo se llama la asignatura. Y eso tienen todo el mundo. Tienen todo el mundo en el sentido de que todas las promociones que fueron pasando conmigo ya lo tienen. Y tan viejo preferiría que no sea, porque hará 3, 4 años atrás que hice algunas correcciones que estaban mal escritas y eso. Entonces, sí es posible eso. También puede ser que quiten, que les copien en pendrive que tengo en el tribunal con el doctor que está conmigo ahí, con el abogado. Y en fin, eso veremos. Entonces, van a estudiar de mi propio folleto, Taller de Jurisprudencia, un compendio que yo saqué de varios libros. No es una idea mía tampoco solamente, sino es en base a todos los estudios que yo hice.
Y nosotros van a tener ustedes entonces para la próxima ya a mano el programa. Nuestro programa consta de 14 fojas, pero la 14 que figura como 14 es el